El escritor e historiador caqueteño William Wilches Sánchez nos trae otro relato sobre la historia del departamento. Veámosla. Muchas gracias nuevamente al programa Magorey de Región por la invitación que nos hace para contar un poco de la historia de nuestro departamento, en esas gestas de personajes que influyeron notablemente en el desarrollo socioeconómico de nuestra región. En el programa pasado estábamos hablando del tribuno del pueblo, narrábamos cómo en un viaje de aventura pues encontró la muerte en el camino conocido como la Trocha Andaquí, llegando a Belén de los Andaquíes más o menos en 1853-57 estuvo por esos lados y pereció huyendo del pacificador Pablo Morillo. Ahora vamos a referirnos a otra época, a otros personajes en la historia del Caquetá. Se trata de Agustín Codazzi. Agustín Codazzi era un ciudadano de origen italiano que hizo amistad con Simón Bolívar. Una vez que pasa el grito de la independencia en 1810, es invitado por Simón Bolívar para que los acompañe a las gestas libertadoras. Agustín Codazzi gozaba de cierta reputación como buen militar en Italia y hicieron una muy buena amistad con Simón Bolívar, lo que le permitió que lo acompañara en su viaje de regreso. Una vez que estuvieron acompañándolo en la batalla de Bogotá en 1819, pues se dieron cuenta que además de ser un buen militar, un buen estratega, era también un gran geógrafo, Agustín Codazzi. Hicieron amistad con el gobierno de la época y fue contratado para realizar las expediciones que se llamaron las expediciones coreográficas. Fueron 10 expediciones que él pudo empezar a realizar una vez que Simón Bolívar fallece. Recordemos que Simón Bolívar muere en 1834 y Agustín Codazzi queda radicado aquí en lo que era la Nueva Granada. Agustín Codazzi entonces empieza ese recorrido por todo el país. Él organizó unas expediciones acompañado de botánicos, de dibujantes, de acuarelistas, de las personas que iban haciendo las memorias, y en fin recorrieron todo el país y la 9ª expedición pues le correspondía a este territorio, al territorio que dependía del gran territorio del Cauca, y fue Agustín Codazzi entonces que en 1857, cumpliendo el cronograma de sus expediciones, pues llega a esta región y utiliza el viejo camino, el camino o la Trocha Andaquí, de La Ceja, hoy Acevedo, hasta lo que hoy es Belén de los Andaquíes. Ese terreno empieza a recorrerlo, y en las crónicas que hace Agustín Codazzi de manera literaria, en unas crónicas hermosísimas, empieza a describir este territorio como el más próspero de Colombia, bañado por unos inmensos ríos, con una vegetación exuberante, llena de flora y de fauna, pero también Agustín Codazzi describe a las personas que habitaban esta zona. Prácticamente Agustín Codazzi es el primero que hace un censo poblacional aquí en esta región, encontrando la reseña en sus crónicas de 4.000 almas y 50.000 salvajes para determinar los pueblos indígenas andaquíes que estaban en esta zona. Agustín Codazzi hace el recorrido por el río Caquetá, por el río Orteguaza, y hace el primer levantamiento de esta región. Esos levantamientos o los mapas geográficos, las cartas que así se llamaban, pues estuvieron mucho tiempo guardados. Fueron enviados a Europa, a Italia, y allí fueron rescatados para finalmente hacer unas publicaciones sobre este territorio. Los mapas que estuvieron vigentes desde principio del siglo hasta 1940 fueron los inspirados y los que recogió Agustín Codazzi en esta tierra. Agustín Codazzi pues vino, se deleitó del paisaje, estuvo por esta zona, todavía no habían caseríos por acá, pero ya habían unos pocos quineros, habían unos pocos caucheros, empezaba a vislumbrarse el tema de la quina, que será un tema, valga la redundancia, de un próximo capítulo, de un próximo programa. Pero Agustín Codazzi recorre esta zona, comparte con los pocos colonos que habían acá, comparte con los pueblos indígenas, hace unas hermosísimas láminas con los acuarelistas que venían. Y recordemos que el principal acuarelista que acompañó en las 8 expediciones anteriores, pues no pudo viajar acá, entonces el acuarelista pudo contactar otro
otro de sus mismas calidades, y vino acá y se notan en esas acuarelas que todavía reposan en el Banco de la República la diferencia de tonalidades. Esas acuarelas pues describen las malocas, describen los animales, las palmas, describen toda una serie de usos y costumbres propios de aquí, de la Amazonía y de esta tierra de Gran Caquetá. Además de venir y Agustín Codazzi a hacer un importante aporte a lo que fue la geografía y las cartas geográficas, pues también recibe enfermedades por la humedad y por el territorio malsano. Agustín Codazzi entonces contrae la penosa enfermedad de las fiebres palúdicas, la malaria, y así, enfermo y agotado, pues inicia su viaje de regreso a la capital de la República. Agustín Codazzi le faltaba la última expedición, la expedición número 10, y esa expedición debía ser cumplida en lo que era el territorio de la costa. Empezaba por Córdoba, por el Cesar, por el Magdalena, por todos esos territorios de la costa colombiana, pero las enfermedades le juegan una mala pasada y enferma del paludismo y la malaria que llevaba de las selvas amazónicas, y finalmente Agustín Codazzi muere en Córdoba, en una población que después sería bautizada como Codazzi en Córdoba, porque ahí falleció el gran geógrafo que fue contratado por Simón Bolívar. El aporte importante que le hace Agustín Codazzi a la geografía del Caquetá es el levantamiento de las primeras cartas geográficas. Son los primeros mapas, son los primeros planos, es la primera ubicación de los ríos, es la primera evidencia con un estudio muy científico y riguroso que hace Agustín Codazzi. Todavía esas cartas, esas memorias están en el Banco de la República como esa huella del hombre visionario que dejó su Italia, dejó la profesión de militar que venía a servirle a la patria, primero ayudando en la independencia y en segundo lugar levantando un monumento muy grande que fue todas las investigaciones y las memorias de la Comisión Corográfica en Colombia. Este es entonces el relato de lo que fue un gran hombre que estuvo por esta zona en 1857. Después de él vendrán los quineros y ahí estaremos contándole una nueva historia. ¡Hasta pronto!